El libro de los Hechos. Buenos días, mi nombre es Horacio Urtiaga y el día de hoy vamos a entrar a un nuevo capítulo en nuestro estudio. En la clase de ayer terminamos el capítulo 22 y hoy arrancamos con el capítulo 23. El contexto en el que nos encontramos es el siguiente. El apóstol Pablo ya ha sido apresado. Ha sido apresado más bien como un rescate por su vida, porque Pablo en el templo fue acusado falsamente de meter un gentil o gentiles al lugar santo, por así decirlo, al lugar donde los judíos solamente podían visitar. Los judíos, al escuchar este chisme, esta falsa noticia, empiezan a golpear a Pablo al punto que lo quieren matar. El tribuno de la fortaleza Antonia, que queda junto al templo, viene al rescate junto con centuriones y soldados. Rescatan a Pablo, Pablo conversa con él y le pide, por favor, que él pueda compartir o comunicarse al pueblo que lo ha intentado matar. El tribuno le da permiso y Pablo da toda una prédica que está contenida en el capítulo 22, que le hemos visto en dos partes. Cuando Pablo toca el tema de que Jesús quería que él fuera a los gentiles, se arma nuevamente el escándalo y la desesperación y todo un revuelo por lo que Pablo acaba de decir. El tribuno realmente no entiende lo que está pasando porque Pablo les estaba hablando en arameo y el tribuno habla griego. Así que lo manda a azotar. Pero Pablo usa su ciudadanía romana para evitar ese azote y el tribuno queda sorprendido de que Pablo sea un ciudadano romano. Pero el tribuno quiere resolver la situación. El tribuno dice, ¿por qué estos judíos lo han tratado de matar? Por un momento lo están escuchando, por otro momento se vuelven locos, empiezan a tirar polvo hacia el cielo. O sea, no sé qué les pasa a estos judíos, están medio locos. Así que voy a llamar a los líderes religiosos para solucionar el asunto. Yo no puedo liberar a este hombre, no sé si ha cometido un crimen, no sé qué está pasando, no entiendo los judíos cómo piensan. Así que va a llamar al grupo religioso, a la élite religiosa judía, para tener una conversación con Pablo y él poder escuchar y ver qué es lo que está pasando aquí. Así que lo que vamos a leer a continuación esta mañana es, en cierto sentido, la entrevista o la defensa del apóstol Pablo con los líderes religiosos de la nación de Israel, con lo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de aproximadamente 71 líderes religiosos liderados por el sumo sacerdote que miraban y juzgaban todas las cosas en Israel. Así que Pablo va a estar delante de ellos. Como ya hemos visto en clases anteriores, el corazón de Pablo no es en cierto sentido defenderse para que no lo maten, sino el corazón de Pablo es cómo le comparto a ellos acerca de Jesús, cómo los guío a ellos a mi fe, a que ellos reconozcan que Jesús es el Señor, es Dios hecho hombre, es el Mesías, es el Salvador. ¿Cómo los guío a eso? La mente de Pablo está girando en torno a eso, no está girando en torno a cómo salvar mi vida, sino a predicarles el Evangelio. Así que vamos a leer a continuación el capítulo 23 para ver cómo surge, cómo se desenvuelve esta discusión entre los religiosos, la élite religiosa, la crema de la crema y el apóstol Pablo. Vayamos al capítulo 23 y leamos el versículo 1 en adelante. A ver qué es lo que Lucas, el autor de este libro, nos sigue contando. Dice el versículo 1 del capítulo 23 lo siguiente. Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo, hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. ¿Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley? ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron, estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió, hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, Lucas en el capítulo 23 nos empieza narrando el inicio del discurso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dirige nuevamente con respeto. Algunos comentaristas piensan que Pablo se está dirigiendo a ellos no como si ellos fueran superiores, sino los está tratando como igual. Pero aparentemente a este sumo sacerdote que se llama Ananías le molesta que Pablo haya dicho que él ha vivido en cierto sentido con una limpia conciencia.
Cuando Pablo dice que ha vivido con una limpia conciencia, no está diciendo que él es perfecto, que él no es pecador. Él lo que está diciendo es que se trató de mantener firme a los caminos del Señor siempre en su vida. Cuando falló, pidió perdón, pero él siempre se mantuvo viviendo con una limpia conciencia. Trató de ser un buen judío, trató de ser un buen discípulo del Dios de Israel. Ananías, ese sumo sacerdote, parece que no le gustan estas palabras y manda a bofetear a Pablo. Pero cuando a Pablo lo abofetean, Pablo reacciona de una manera violenta y algunos piensan que profética. Porque cuando Pablo es golpeado, Pablo reacciona y dice, así Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado en buena cuenta, le dice. ¿Por qué Pablo reacciona así? ¿Está bien que Pablo haya reaccionado así? La verdad es que realmente no se nos dice en el texto si la reacción de Pablo fue a sabiendas que él era el sumo sacerdote o no. Es conocido Ananías en la historia del pueblo de Israel. Este sumo sacerdote era un sumo sacerdote corrupto. Era un sumo sacerdote que robaba los diezmos de los sacerdotes. Era un sumo sacerdote que era usurero. Era alguien traidor a la patria. Y que en el año 66 después de Cristo va a ser asesinado por su propio pueblo. Porque él se alió mucho con el Imperio Romano. Y cuando haya todo un disturbio por causa del Imperio Romano, su propio pueblo lo va a matar, Ananías. Así que algunos piensan que esta declaración de Pablo es una declaración profética. Pero Pablo en cierto sentido tiene razón al decirle esto al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque según Deuteronomio capítulo 25, tú no podías azotar o golpear a alguien sin previamente haberlo juzgado. Pablo ni siquiera ha sido juzgado todavía, recién está hablando y ya lo mandan a bofetear. Por eso Pablo reacciona así. Ahora, cuando Pablo reacciona así, le dice esto al sumo sacerdote, los soldados le dicen, oye, estás hablándole mal al sumo sacerdote de Dios. Y es ahí donde Pablo se detiene y dice, uy, perdón, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Porque está escrito, y eso está en Éxodo capítulo 22, que en cierto sentido no maldecirás al príncipe de tu pueblo. O sea, se tenía que tratar con respeto al líder de Israel, de todas maneras. Algunos dudan si es que Pablo lo dice de una forma sarcástica, o sea, lo dice, uy, yo no sabía que era sumo sacerdote porque la forma en la que ha actuado no la haría un sumo sacerdote. Si en buena cuenta está diciendo, si este es sumo sacerdote, la verdad no parece. Algunos que piensan que es esto. Algunos que piensan que Pablo, como tantos años ha tenido fuera de Israel, no sabe quién es el sumo sacerdote actual, por lo tanto no lo conoce. Y hay otros que piensan que Pablo realmente sí lo conoce, solo que él ha quedado prácticamente ciego, tiene problemas en la vista, y esto lo vemos en la carta a los Gálatas, y es por eso que no puede reconocer al sumo sacerdote. Hay esas tres posiciones, realmente no sabemos. Lo que leemos es que Pablo dice, bueno, yo no sé, yo no sabía que era el sumo sacerdote. Pero ya vemos que la cosa está empezando mal. Algunos piensan que a raíz de este momento ya Pablo dice, por más que yo voy a intentar compartir del Señor, no va a dar fruto. Porque ya veo que hay corrupción acá adentro. Al final, todo mi testimonio y mi predicación va a caer en saco roto. Y Pablo va a actuar de manera diferente a continuación. Leamos el texto a ver qué es lo que Lucas nos sigue narrando en el versículo 6. Dice, cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo, hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen. Puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo. Así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. Bueno, acá lo que vemos es una discusión que se levanta grande contra la resurrección de entre los muertos, porque Pablo parece ser que se da cuenta, y esto no va a resultar en algo bueno. Pero él sabe que el Sanedrín, este concilio de líderes religiosos, está dividido en dos facciones. La facción saducea, dirigida por el sumo sacerdote era saduceo, y los fariseos. Pablo mismo se reconoce como fariseo. Recordemos algo que hemos visto en clases anteriores. Pablo no se ha desligado del judaísmo. Pablo continúa siendo judío, Pablo continúa en la fe de Israel, solo que él ya entiende que la fe de Israel ha llegado a su totalidad, a su plenitud,
con la venida del Mesías. Él sigue siendo judío, él sigue siendo fariseo, solo que un fariseo completo. Él ahora es cristiano, él ahora ha creído en el Mesías. Los demás fariseos han caído en la religiosidad y han rechazado al Mesías. Pero él se considera un judío de pura cepa, un fariseo de fariseos. Por lo tanto, él puede decirle a los que están ahí, miren, yo soy fariseo y a mí se me ha traído aquí, en verdad, porque yo creo en la resurrección de los muertos. Pablo dice esto a propósito, primero porque es verdad, todo el problema con Jesús es por su resurrección y porque demostró que era Dios hecho hombre y que murió por nuestros pecados. Pero otra de las cosas por las cuales Pablo habla de la resurrección es porque los saduceos no creían en nada de esto. Los saduceos eran judíos que eran muy pegados a el imperio romano y también solamente a lo natural, no a lo sobrenatural. Los saduceos, por ejemplo, no creían en los ángeles, no creían en los espíritus, solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, no creían en todos los demás. Entonces era una forma de pensar bien cerrada y bien antisobrenatural de los saduceos. Pablo utiliza la resurrección de los muertos y que los fariseos sí creen en todo esto para dividir al concilio. El concilio se divide, los fariseos saltan en favor de Pablo y le dicen a los saduceos, miren, este hombre, en cierto sentido, quizás ha sido guiado por un ángel o por un espíritu, no vemos que haya cometido ningún crimen. Los saduceos se ponen bravos al escuchar esto y se empiezan a pelear. Y ahora el que está mirando todo esto, ¿quién es? Es el tribuno, es Claudio Lisias. Y Claudio Lisias se habrá puesto a pensar, pero a estos hombres, ¿qué les pasa? O sea, primero Pablo habla algo de los gentiles y se vuelven como locos. Y ahora toca la palabra resurrección y otra vez se vuelven como locos. ¿Qué les pasa a estos hombres? Y lo que hace es, oye, lo van a terminar matando a Pablo. Y manda a los soldados a que lo rescaten y lo saquen de ahí. Así que Pablo es librado de la élite religiosa que también quizás si se quedaba más tiempo iba a ser golpeado por ellos, porque se habían puesto bravísimos por el tema de la resurrección. Una cosa que puedo remarcar esta mañana para nosotros, ya que estamos viendo detalles históricos, narrativos y quizás no tan aplicativos, es que una de las cosas que fundamenta nuestra fe es la resurrección entre los muertos. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Y yo creo que es válido hablar de esto esta mañana. Nosotros somos cristianos porque Jesús resucitó. Si Jesús hubiera sido simplemente un gran maestro, un sabio, alguien con mucha inteligencia, bueno, fue un hombre y ya está. En verdad podríamos aprender muchas cosas de él, pero hasta ahí nomás llegaría nuestro aprendizaje con respecto a su persona. Pero Jesús no solamente fue un gran maestro, no solamente fue hombre. Jesús es Dios encarnado. O sea, el que creó todo el universo vino a este mundo. ¿Se imaginan eso? Estar al lado de que creó todo el universo, nuestro creador, y que haya venido en un momento en la historia al mundo, nos haya visitado, ese es Jesús. Y Él lo demuestra con su resurrección. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado ahí, bueno, quizás lo que dijo acerca de Él era verdad. Fueron palabras sabias, pudo haber sido Dios, no pudo haber sido Dios, pudo haber muerto por nuestros pecados o no, realmente no lo podemos saber. Pero cuando Jesús resucita, marca y divide la historia con su resurrección. Por lo tanto, la resurrección de entre los muertos de Jesús marca un fundamento importantísimo en nuestra fe. Al punto que Pablo va a decir en 1 Corintios 15 que si Jesús no resucitó de entre los muertos, comamos y bebamos, mañana moriremos y se acaba todo. Si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Más bien Pablo va a decir, somos los más desdichados de este mundo. La gente se burla de nosotros, nos trata como cerrados, como cuadriculados, como fundamentalistas, como conservadores. O sea, vamos a ser atacados. La gente se va a burlar de nosotros. ¿Valdría la pena eso si es mentira? Para nada. Mejor no seamos cristianos. Pero la cuestión es que Jesús sí resucitó. Y con su resurrección marcó un cambio radical en la historia y marcó de que Dios realmente nos visitó. Y por lo tanto, si Dios realmente nos visitó, tenemos que escucharlo. ¿Qué es lo que Él dice acerca de mí, acerca de nosotros, acerca de Él, acerca del propósito por el cual Él vino? Y el propósito por el cual Él vino es para darnos a conocer al Padre, pero también para cargar con nuestros pecados. Porque cuando habla acerca de nosotros, nos muestra que somos pecadores. Y es algo que nadie puede negar. Nadie puede negar que todos los que estamos aquí presentes en este live esta mañana somos pecadores. Hemos roto la ley de Dios un montón de veces.
Y es más, tú puedes decir, pero ¿cuál será la ley de Dios? No, Dios ha dejado una ley escrita en tu corazón, en tu vida. Tú sabes que mentir está mal. Nadie te tiene que enseñar eso. Tú sabes que robar está mal. Tú sabes que matar a un niño por diversión está mal en todos los casos. O sea, tenemos una moral que Dios nos ha dejado escrita. Pero es loco, ¿no? Dios ha puesto varias leyes en nuestra vida. Por ejemplo, la ley de respirar. Nosotros respiramos automáticamente. Tenemos en nuestro ser que nuestro mecanismo, nuestro cerebro nos guía a respirar para tomar aire y para sobrevivir. Si dejáramos de respirar, moriríamos. Pero es interesante que tenemos una ley que nos muestra qué es lo bueno y lo malo. Pero esa ley sí la quebramos a cada rato. La ley de dejar de respirar no la quebramos porque nos moriríamos. Pero la ley que tenemos en nosotros que nos muestra lo bueno y lo malo, la rompemos constantemente. O sea que no hay nadie que pueda excusarse y decir yo no soy culpable. Esa ley que mi creador me puso, la rompo a cada rato. Por lo tanto, somos culpables. Y Dios vino a este mundo para, en cierto sentido, recibir Él el juicio que nosotros merecemos. Porque si yo he roto la ley de Dios y ese Dios que me creó es el ser más justo, en sí mismo encarna la justicia, yo tengo que ser condenado. Porque he roto su ley miles, millones de veces. Por lo tanto, Él que me amó tanto, vino a este mundo para Él recibir el juicio en mi lugar. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Por lo tanto, para todo aquel que cree en Jesús, Dios le da vida eterna y perdón de pecados. Esa es la buena noticia. Por lo tanto, yo me entregué a Él. Y ahora he tenido perdón de mis pecados, he tenido vida eterna porque creí en Él. Pablo quiere que los religiosos de la época crean en Jesús, pero los religiosos están más centrados en sus leyes, en sus tradiciones y rechazan a Jesús por completo. Porque Jesús va en contra de sus leyes y sus tradiciones. Entonces, la resurrección de los muertos marca un precedente para nuestra fe y nos ayuda a sobrellevar quizás los tiempos de duda, quizás los tiempos de angustia, quizás los tiempos de quizás lo que estoy creyendo no es verdad. Por eso es importante reconocer y estudiar y meditar en los argumentos que tenemos para la resurrección de Jesús. Así que la resurrección es una piedra fundamental en nuestra fe. Si Jesús no resucitó, no valdría la pena ser cristiano, pero Él sí lo hizo. Por lo tanto, mi fe está puesta en Él. Y eso es lo que quería remarcar esta mañana con respecto a la resurrección de entre los muertos. Vamos a leer el versículo 11 y con eso nos vamos a quedar. Como dijo Gaby en los comentarios, no voy a acabar el capítulo, es imposible. Lo intenté, fue un sueño frustrado. Pero vamos a leer el versículo 11 porque el versículo 11 es un versículo muy hermoso. Pero quiero que entiendan algo antes de leer el versículo 11, que es un versículo clave. Pablo se debe estar sintiendo ahorita terrible. ¿Por qué? Porque Pablo ha dicho, miren, yo vine a Jerusalén. Vine sí para apoyar a la iglesia económicamente. Recolecté apoyo económico. La iglesia está feliz, está contenta. Han habido habladurías de mí. He tratado de resolver esas dudas. Yo no estoy en contra de la ley. Estoy a favor de ella, ya se cumplió en Cristo, pero tampoco voy a hablar en contra de la palabra de Dios. Pero le predico a los judíos, le predico a mi pueblo, y en lugar de convertirse, y yo he sido así, yo lo reconozco, diría Pablo, pero ninguno se convirtió. Nadie ha creído en el Señor. O sea, mi propio pueblo rechaza a nuestro Señor con todas las promesas que tenemos en el Antiguo Testamento. Voy a pueblos gentiles y la gente se convierte. Vengo a mi propio pueblo, al pueblo al cual Dios le dio las promesas y al cual Él vino, Él se hizo hombre siendo judío, y el pueblo lo rechaza. O sea, he venido a predicar y nadie se convierte. Ahora le quiero predicar a los líderes religiosos y tampoco, nadie se convierte. Soy un fracaso. O sea, he venido con toda la intención de compartir el Señor y qué vergüenza doy. O sea, como evangelista, como profeta, como apóstol, qué vergüenza. Mi propio pueblo rechaza al Señor y rechaza mi predicación. Y esto causa un desánimo en el apóstol Pablo. Y el versículo 11 va a marcar algo bien bonito que quiero leer con ustedes esta mañana. Miren lo que dice el versículo 11. Vamos a resaltarlo, vamos a ponerlo en medio de la pantalla y vamos a subrayarlo. Dice lo siguiente. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Vuelvo a leer este versículo. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo: Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Este texto es importantísimo, porque nos muestra algo.
El Señor, vamos a ponerlo de esta manera, los resultados no dependen de nosotros, el resultado depende del Señor y de los corazones de las personas que tienen libre albedrío. Pero se dan cuenta de que Pablo está desanimado, preso en esa noche, y el Señor se le aparece. Qué hermoso debe haber sido eso, ¿no? Que Jesús se te aparezca, tú estás todo desanimado, soy un fracaso, y el Señor dice, Pablo, ten ánimo. Así como has dado testimonio aquí en Jerusalén, también lo tienes que dar en Roma. Yo quiero que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho acá. Y Pablo podría haber dicho, Señor, pero soy un fracaso. El testimonio que he dado de ti acá no ha llevado a nada. La gente más bien me quiere matar. Pero el Señor no lo ve así. El Señor dice, así como tú has dado testimonio aquí de mí, lo has hecho excelente, Pablo, has hablado acerca de mí y eso es lo que yo quiero, así tú también lo vas a hacer en Roma. Por si acaso, Pablo, te advierto lo siguiente, tú no te vas a morir, no te van a matar, vas a ir a Roma. Y quiero que ese mismo testimonio que has dado de mí acá, lo des en Roma. Porque el Evangelio, porque la buena noticia es poder de Dios para salvación. No es tu habilidad, es el mensaje. Y yo soy el que me encargo de convencer a las personas y las personas responden o no responden. Pero ese no es tu trabajo, Pablo. Tú has sido fiel y por lo tanto yo reconozco que tú has sido fiel a lo que yo te he llamado a hacer. Yo quería que tú vinieras. Y si nadie se convirtió, eso no depende de ti, Pablo. Y esta conversación de Jesús con Pablo me anima un montón a mí. Porque hoy en día, lamentablemente y tristemente dentro de las iglesias cristianas, todo lo que se enfoca es hablar acerca de los números. Y que la iglesia tiene que crecer en números, y que si tu iglesia es una iglesia pequeña, prácticamente Dios no le está bendiciendo, de que si compartes el evangelio y nadie se convierte es como que, uy, quizás estás haciendo las cosas mal, en cierto sentido Dios está juzgando por algún pecado oculto que tienes, y cosas diversas. Y todo está centrado en los números y no en la fidelidad que uno puede tenerle a Dios o en tu vida de santidad. No sé si les ha pasado eso a ustedes o si ustedes ven eso en el contexto cristiano hoy en día, pero todo está enfocado en números. Pregunta, ¿Pablo fue fiel al Señor? Claro que sí. ¿Se convirtió allí en Jerusalén? No. ¿Y ustedes creen que cuando Pablo esté en la presencia de Dios, y es más en esta conversación, Dios le va a decir, Pablo, lo hiciste pésimo, nadie se convirtió, estás mal? No. El Señor le dice, ánimo, Pablo, me ha encantado cómo has dado testimonio de mí aquí, así que lo vas a hacer también en Roma por si acaso. Eso es un ánimo para mí y debería ser un ánimo para ustedes. Quizás ustedes comparten del Señor con su familia, con sus vecinos, con sus amigos del trabajo, donde sea. Y tienes años compartiendo del Señor, tienes años siendo luz y sal y nadie se convierte. ¿Eso te descalifica? ¿Eso te debería hacer sentirte mal a ti? Quizás te deberías sentir mal por las personas que tienen el corazón duro, pero no por ti. No porque tú dices, guay, soy un fracaso. Nadie se ha convertido en todo el tiempo que yo he sido luz y sal, que he compartido del Señor. El apóstol Pablo pensaba igual. Y el Señor te va a decir a ti y le dice a Pablo, ten ánimo. Así como estás dando testimonio de mí en este momento, también lo vas a hacer en otros lugares quizás. Tú sigues siendo fiel a mí. Yo lo que quiero es que tú te postres a mí, vivas una vida de santidad, seas luz y sal, y cuando haya posibilidad, habla de mí. Ten siempre el calzado de la armadura de Dios, que es la disposición de predicar el evangelio de la paz. Y los resultados déjamelos a mí. No te los tomes tú a pecho como si tú fueras el que convirtieras a la gente, como si tú tuvieras el poder de hacerlo, porque no lo tienes. Así que ánimo, sigue caminando conmigo, que yo te veo a ti como mi hijo y no te voy a juzgar a ti por el desempeño, por así decirlo, de las personas convertidas, porque ese es mi trabajo, diría el Señor. Así que quiero terminar este devocional meditando en eso. Si alguien ha estado luchando con eso o se siente condenado o condenada por esos temas, entiendan que no debería ser así. Si nosotros leemos la vida del profeta Jeremías también predicó un montón de años, llamado por el Señor, y lo que hicieron fue tirarle un pozo lleno de excremento, se le rompió la pierna, lo intentaron matar. ¿Quién se convirtió en la predicación de Jeremías? Nadie. Pero él fue fiel a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere hoy de ti y de mí, que seamos fieles a Él. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este pequeño devocional. Espero que les haya servido de edificación. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario acerca de lo que hemos visto o acerca de algo de Dios, del cristianismo o la Biblia, déjenmelo saber para ir respondiéndoles a continuación. Muchas gracias, que Dios los bendiga.